Hello, good afternoon, buenas tardes. Les voy a presentar en esta oportunidad la primera clase con respecto a el verbo to be y cómo usar el verbo to be para hablar sobre nosotros o hablar sobre otras personas. Como saben, pues el verbo to be es un tema que se ve durante todo nuestro proceso del colegio, desde séptimo grado, desde primer año hasta que salimos del colegio. Vemos siempre el verbo to be en presente, en pasado, en participio. Y sin embargo, ¿por qué no nos queda grabado ese tema? Bueno, porque simplemente a lo mejor no prestamos tanta atención al tema o parece que es un tema muy complicado, a veces nos cuesta un poco entender. Eso puede suceder en cualquiera de los casos, ya que todos aprendemos, por supuesto, un idioma a nuestro propio ritmo. Ahora, ¿cómo podemos entender el verbo to be esta vez? No vamos a comenzar de frente con la gramática. Vamos más bien a comenzar desde lo situacional. ¿En qué situaciones utilizamos el verbo to be? Bueno, por supuesto, como ya expliqué en el título, How to talk about you and others. ¿Cómo hablas sobre ti y sobre otras personas? Vamos a ver cómo hacerlo usando el verbo to be. Primero y principal, pues vamos a definir qué es el verbo to be, para qué se usa. La mayoría de los verbos describen acciones: correr, saltar, jugar, mirar, estudiar, pero el verbo to be indica un estado, es decir, que lo utilizamos para describir a algo o a alguien o para dar información sobre esas personas, ¿ok? Los usos más frecuentes incluyen nuestro nombre o el nombre de alguien más, la nacionalidad, la edad, la profesión, el estado civil y los sentimientos. Estos son los más generales. Anteriormente hemos visto el tema de los pronombres personales, ¿ok? Que son los pronombres personales, son las palabras que usamos de sujeto y los usamos para sustituir sustantivos, ¿ok? Nombres. Entonces, ya sabemos cuáles son, ¿no? Los recordamos que son I, you, he, she, it, we, you y they. Recuerden que tenemos dos you porque tenemos el you singular y el you plural que generalmente vamos a identificar si es plural o singular por la forma de la oración y por el contexto en el que se está usando. Ahora, ¿cómo se conjuga el verbo to be? Porque por supuesto tenemos distintos pronombres personales, distintos sujetos. El verbo to be se conjuga de tres formas y siempre va a ser así. Para el pronombre I, siempre la forma que usamos con la primera persona es el verbo am, ¿ok? I am, I am. Para los sujetos she, he, it, usamos el verbo is siempre, ¿ok? Siempre usamos el verbo is. Y para los sujetos we, you y they, utilizamos siempre el verbo are, ¿ok? Estos dos van a ser estos tres, perdón, van a ser las conjugaciones que usamos con del verbo to be con respecto a los sujetos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo de sujeto María, sabemos que María es singular, vendría siendo she, entonces utilizo is para el verbo del sujeto María, ¿ok? María is y complemento. Si tenemos de sujeto los estudiantes sería sujeto plural, podremos sustituirlo por they, ¿verdad? Por lo tanto, entonces los estudiantes, the students en inglés, sería conjugado con el verbo to be are, they are. Entonces vamos a ver particularmente ejemplos primero con el pronombre I, ¿ok? Si queremos presentarnos o decir un poco de nuestra información, vamos a observar acá el ejemplo del chico acá, John.
Dice, I am John, soy John. I am 16 years old, tengo 16 años. I am single, estoy soltero. I am a student, soy un estudiante. I am Australia, I am from Perth. Soy australiano, soy de Perth. I am happy, estoy feliz. Fíjense entonces que John ha dado información importante de él, ¿no? Su nombre, su edad, su estado civil, a qué se dedica, de dónde viene y cómo está en este momento. Esas situaciones, pues nosotros las podemos expresar con el verbo to be, como pueden observar, dependiendo del sujeto, por supuesto. Entonces, ¿qué otros ejemplos tenemos con el verbo to be? Vamos a ver a continuación un poquito más detallado algunas situaciones con otros ejemplos en los cuales podemos utilizar el verbo to be. Tenemos primero para introductions. Introduction significa presentaciones, para presentarnos a nosotros o a alguien más. De ejemplos tenemos, hi, my name is Jane. Nice to meet you, I am Mark. This is my friend Mary. They are engineers. John is a teacher. We are friends. Hola, mi nombre es Jane. Mucho gusto, soy Mark. Esta es mi amiga Mary. Ellos son ingenieros. John es un profesor. Nosotros somos amigos. Bien. Para la nacionalidad y país, como expliqué anteriormente, tenemos estos tres ejemplos. John is from the USA. He is American. John es de los Estados Unidos. Él es americano. I am from Colombia. I'm Colombian. Mary and Jane are from England. They are British. Cuando queremos indicar entonces nuestro país y nacionalidad, utilizamos el verbo to be. Fíjense. Verbo to be es el que se usa para conjugar los sujetos que están allí. Para decir nuestra edad, Mary is 70 years old. Mary tiene 70 años. I am 35 years old. Yo tengo 35 años. Julia is 12 years old. Julia tiene 12 años. Jane is 7 years old. Jane tiene 7 años. Luego tenemos para describir nuestros sentimientos y emociones. También usamos el verbo to be, como lo hemos visto anteriormente. We are very happy. Estamos muy felices. Jane is hungry. Jane está hambrienta. They are worried. Ellos están preocupados. He is confused. Él está confundido. I am annoyed. Estoy molesto. Bien, para nuestros sentimientos o emociones usamos el verbo to be también. Por último, para describir cosas o personas, también usamos el verbo to be. It is a special shoe for skating. Es un zapato especial para patinar. The book is big. El libro es grande. Time is valuable. El tiempo es valioso. An apple is red. Una manzana es roja. Mary is tall. Mary es alta. They are very athletic. Ellos son muy atléticos. Fíjense que en todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, después del sujeto siempre tenemos el verbo to be, ¿ok? Que corresponde, por supuesto, a cada sujeto. Entonces, vamos a empezar a practicar un poco con un ejercicio en la pizarra, ¿ok? Vamos a finalizar con este ejercicio para la parte afirmativa. Tenemos unas oraciones donde tenemos unos sujetos y vamos a colocar cuál es el verbo to be. Tenemos la primera, Joanna and I. Joanna y yo somos dos personas, es decir que seríamos we, utiliza el verbo are, ¿verdad? Joanna and I are best friends. Bien. Joanna and I are best friends. I, que siempre utiliza el am. I am from Tuscany. She, que siempre utiliza entonces is. She is from Venice. We, que siempre utiliza are. We are students in an English school. The school es un sitio, una sola cosa, singular. It utilizaría is. The school is in Rome. Marco y Luigi son dos personas, entonces sería plural, sería ellos, utilizarían el are. Marco y Luigi are in the class too. They utiliza are. Lo colocamos acá entonces. They are good friends. Ellos son buenos amigos. Marco is a good student. Marco, como es singular, utiliza is. Luigi, como es una sola persona, también utiliza is. Luigi is always late for class.
You siempre usa are, independientemente si es singular o plural. You are a student too. Your school is in the house, in Maracay. Vamos a colocar mejor Maracay. Me faltó por aquí ese complemento. Tu escuela está en Maracay. Entonces, fíjense que siempre nos debemos fijar es en el sujeto para poder utilizar el verbo to be correspondiente para indicar diferentes situaciones. ¿Bien? Esta ha sido hasta ahora la parte afirmativa del verbo to be. En el próximo video veremos cómo se forma la estructura negativa.